tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Contentos con la selección Colombia? Sí, sí, hay que decir que sí. Yo estoy grabando este video 2 días antes del partido con Uruguay. Y sí, uno está contento porque hemos visto un equipo tremendo, un equipo que pues goleó a Panamá. El que se encarga de la ejecución es Miguel Ángel Borja, el de River Plate, para el 5-0, sentenciando la victoria y la goleada. Fue contundente con Brasil. Colombia a extender su racha a 26 partidos sin perder. Iniciaba de esta gran manera con el remate potente que chocaba en el travesaño de James Rodríguez. Lo cercó y pues hay también unas estrellas. Está Rodrigo, está Vinicius, está Rapiña, está Paquetá. Eso es un equipo tremendo. Y no es que jugaran mal, siempre se dice eso, no, es que Colombia no los dejó jugar. En fin. Y eso todo lo vimos por televisión, ¿sí? Todo lo vimos por televisión. La televisión nos une, ¿sí? Para cosas buenas y también para cosas malas, ¿sí? Es que la televisión cumple 70 años en Colombia. Ustedes han visto entrevistas, han visto que se ha celebrado, ¿no? Muchas cosas, porque el 13 de junio de 1954 a las 7 de la noche comenzó la primera emisión de la televisión en Colombia. 70 años. Es poquito y es mucho. Rojas Pinilla estaba celebrando su primer año. Eso debieron ser una cosa fantástica, ¿sí, no? En ese momento los medios de comunicación eran pues, la prensa, que era muy importante, la radio también era muy importante, y no solamente a nivel de noticias, de deportes, sino también de entretenimiento. Estaban los radioteatros y los actores eran grandes estrellas. La gente iba a los radioteatros porque se transmitía en vivo esas historias. Calimán, ¿sí? Arandú, el príncipe de la selva, La ley contra Lampa, en fin. Eso me alcanzaba a tocar a mí, ¿no creen? Yo estaba como de 7, 6 años cuando escuchaba eso en la casa de los abuelos. Y cumplimos 70 años, ¿sí? 70 años de historia. Y de alguna forma yo estoy metido en esa historia, ¿sí? La televisión tiene 70 años y mi historia de la televisión tiene 35 años. En estos momentos soy de la mitad. Sí, yo comencé hace 35 años a trabajar en televisión. Mi primer trabajo fue en una comedia que hacía Punch que se llamaba Si nos dejan. Eso lo escribió Darío Armando García Dago y Felipe Salamanca. Y la dirigía Zayn Castro. Esa fue mi primer... Ya había hecho cositas pequeñas, pero digamos, estar en reparto, ese fue el primero. Y en el 90 fue la primera telenovela en Caracol, Música Maestro, que la dirigía David Stivel con Zayn Castro, y estaban las grandes estrellas, ¿me entiendes? Estaba Pacheco, estaba María Cecilia Botero, Luis Eduardo Arango, en fin, y unos que ya han partido y en honor a ellos estamos haciendo televisión. Un honor para ustedes, queridos actores, ¿sí? Y ahí comencé yo, y también la televisión ha visto muchas transformaciones. Fue en blanco y negro y era en directo, ¿cierto? Luego entonces se hizo que se podía grabar. Entonces ya no era en directo todo, sino que se grababan. Entonces hay muchas telenovelas que se hacían en directo y eso tiene una cantidad de anécdotas bellísimas. Luego ya llegaron las cintas análogas y entonces se comenzó a grabar. Después llegamos a final de los 70, principios de los 80 y llegó el color, ¿no? Entonces eso ha ido evolucionando y ha ido evolucionando de manera rápida. Cuando yo entro, ¿sí? Digamos, 89, 90, ya hay un color que funciona muy bien, ya se han hecho muchas producciones en el exterior, o sea, ya se salía del estudio y se iba a grabar afuera. Se había hecho, por ejemplo, Gallito Ramírez, se había hecho La Casa de las Dos Palmas, se había hecho San Tropel, se había hecho Azúcar y estábamos haciendo Música Maestro. Y a mí me tocó ver también toda una transformación de la televisión. Por ejemplo, cuando yo entro, las cámaras eran grandísimas, sobre todo en estudio. En estudio parecían como unos misiles, como unas vainas que eran enormes. Los pedestales que era donde se apoyaban las cámaras eran bastante grandes, pero eran divinos porque ellas podían desplazarse y no tenía ningún movimiento la cámara. Ahora se llamaba un Steadicam. En esa época no, era así una cámara grandotas pero que se movía muy suavemente. Y se grababa en cintas,
¿sí? Yo alcancé a ver la 3/4 y después cuando vino la Betacam, que fue pues el gran éxito. Y los estudios, arriba, donde daban las luces, que llaman la parrilla de luces, uy, eso había infinidad de luces, por ejemplo los estudios de Caracol, ¿sí? Infinidad de luces, ¿sí? Para poder iluminar todo esto. Entonces arriba, por ejemplo, habían como una especie de pequeños corredorcitos donde el director de fotografía y sus asistentes recorrían para acomodarlas, bajarlas, cerrarlas. Y si se llegaba a ir el aire acondicionado, o sea, el calor era insoportable, ¿sí me entiendes? Era muy fuerte el calor. ¿Qué más te digo? Bueno, y sobre todo era una forma análoga de producir. Y de pronto, ¡pum!, llegó lo digital. Pero así nos cogió como de sorpresas. Eso era que tomábamos las fotos, ¿no? Y uno se iba por los paseos y decía, ¡ay! Se me quedó el rollo. No, ¿cómo te fue a quedar el rollo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? O si no, el que estaba emocionado que llegaba a Cartagena pues el primer día y comenzaba a disparar. Y le decía, no dispare tanto, hombre, no tome tantas fotos que nos va a acabar el rollo, nos tiene que durar todo el paseo. Los rollos fotográficos eran de 36 fotos, ¿no? O si no, de pronto la abrían sin querer. No, revelaste el rollo, porque se entraba luz, pues el rollo quedaba negro y se perdían todas las fotos. Era toda una serie de anécdotas alrededor de eso de la fotografía. Entonces había una vaina que se llamaba Foto Japón, y entonces Foto Japón, uno iba a Foto Japón a que le revelaran todas las fotos, y estos manes enriquecieron de Foto Japón, ¿entiendes? Había Foto Japón por toda Colombia. Por toda Colombia había Foto Japón, ¿sí o no? Y de pronto dijeron que no, que ahora las fotos son digitales. Y yo decía, ¿será posible? ¿No será posible que se acaben los rollos y los químicos para revelarla? Pues sí. ¡Pum! Comenzaron a aparecer las cámaras digitales y entonces en Italia es una memoria donde quedan almacenadas. ¿Qué pasó? Pues que se acabó Foto Japón. Uy, ¿qué pensar? Yo no sé, imagino que ellos se transformarían en todo ese capital que habían hecho. Pero ya se acabó Foto Japón. Creo que por ahí en Bogotá hay una en la 19 bajo la 7ª que siempre existió. Ahí todavía se pueden revelar algunas fotos ahí en Foto Japón. Lo mismo ocurrió en la televisión. Entonces ya no se iba a grabar en cintas. Ya se iba a grabar también en unas memorias, ¿sí me entiendes? En unos discos duros. Todo cambiaba. Imagínense ustedes esto. Estábamos haciendo las muñecas de la mafia. Entonces hay una persona que trabaja en el equipo que se llama la script. La script es, ¿cómo les explico? Es una persona que lleva las continuidades. Por ejemplo, si el actor en esta escena está aquí con esta camisa como la tengo yo, oscurita, con pepitas blancas, ella nota, Solórzano o el personaje Braulio está así asado, ¿sí? Entonces, si hacemos la escena siguiente, que la hacemos 8 días después, ella dice, no puede ir con esa camisa roja, no, él tiene que ir con esta camisa negrita, azulita, de blancas, ¿sí? Y otras muchas cosas de continuidad. Pero esta persona también era la encargada de coger las cintas, ¿sí? Los cassettes, que eran más o menos grandecitos, que se grababan en el día, y llevarlos al estudio, si estábamos grabando por fuera, a donde el editor, ¿sí? O sea, la persona que va a editar todas estas tomas. Pues póngale cuidado que una vez grabando las muñecas, eso nunca se supo qué pasó, porque ahí todo el mundo echó la culpa, se perdieron las cintas. Se perdieron las cintas de la grabación de todo el día. Eso significaba que había que repetirlas y que no sé qué, que fue suya, que eso las mujeres echaban las culpas entre ellas, porque en esos puestos en ese momento solamente eran mujeres. Se perdieron. Entonces había que volver a repetir. Eso cuesta un poco de plata, hermano, pero un poco de plata, ¿sí? Bueno, se repitieron y todo. Ahora en estos momentos, ¿sí?, la script ya no manda esas cintas allá, ni siquiera los discos duros. Antes sí, antes llegaban, eso llamaba el data manager, entonces el data manager llegaba en su computador, llegaba y brum, bajaba todas las escenas que había hecho, las ponía en un disco duro, una USB, y se iba al estudio y allá al editor y entregaba las cosas. Ahora no. Ahora entonces están ahí en la móvil, ¿sí? Si están en una móvil o en una especie de control master que se hace cuando se va al exterior. Apenas hemos grabado la escena y el director dice, queda, porque le preguntan al de fotografía, ¿cómo lo viste? El fotógrafo dice, bien. Al de sonido, ¿cómo lo viste? Bien. Yo vi a los actores bien, ¿está bien? Queda la escena. Cuando dice queda, el ingeniero hace así, ¡pring!, hunde un botoncito
y a los 2 segundos, allá, puede estar de ciudad a ciudad, le llega esa escena al editor en su computador. ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer cómo fue de veloz esta evolución de la televisión? Así hace ping y ya la escena le llegó allá y él comienza a montar y ting, le mandan la otra y le mandan la otra. Entonces, como todo es digital, análogo antes había que hacerlo parte por parte. Ahorita no. Ahorita pueden poner ahí la escena en ese computador, la escena 5, la escena 15, la escena 50 y después lo van rellenando a medida que les va llegando el material. Y lo que les contaba de las luces, toda esa tramoya que había llena de luces ya no existe. Eso entre uno de los estudios es rarísimo. Se siente uno como si estuviera trabajando en una producción pobre, ¿sí? No, ahora vienen unas cámaras muy sofisticadas, casi todas son cámaras de cine con una óptica, o sea, con unos lentes maravillosos, que ya no necesitan casi luz. Entonces se utilizan unas luces halógenas, ¿sí? Muy suavecitas, otras luces LED muy suavecitas. Casi que la fotografía antes era cómo pongo luz, ahora es cómo disminuyo luz, ¿sí? Y entonces, claro, he sido como testigo de toda esa evolución del momento en que yo entré a donde estoy ahorita, ¿sí? Ese ha sido como ahí estoy. No, y hay muchas otras cosas que han evolucionado, pero a mí lo que más me sorprende es eso. Esa cuestión de la grabación de las escenas y mandarlas así como por esa nube, ¡bum! ¿Sí? Como cuando le decía a mi papá, eso está en la nube. Y mi papá me decía, ¿la nube? ¿Qué es la nube? ¿Dónde está la nube? Por allá. O sea, era un concepto para una persona de 85 años de asimilar, ¿sí? ¿Dónde está la información? En la nube, en el iCloud. Entonces, ¿qué te imaginas tú? Pues una nube que está allá arriba guardando información, ¿sí o no? ¿Ah? Y así ha sido esa evolución en la televisión. Y con el cuento de las luces, las cámaras son una maravilla, ¿no? Y eso es ahorita. ¿Qué pasará en 5 años? Porque todo evoluciona tan rápido ahora, ¿sí? Que en 5 años quizás las cámaras van a ser así como un celular. Casi todo tiende como a volverse más pequeño, más fácil, ¿no? El cine, por ejemplo, antes de hacer cine era muy complicado. Todas las cámaras y todo costaba mucho dinero. Ahora sigue costando, pero por lo menos te aseguro que un 60, si no 70% menos. Ahora es mucho más posible hacer una película. Hace 30 años eran pocos, incluso hace 20 años, muy pocos hacían cine por los costos que tenía. Ahora siguen habiendo costos. Si quieres hacer una película de gran formato, te va a costar. Pero tú, si puedes hacer una película, tú, el que está ahí, ¿sí? Que le gusta el cine, que eres joven, que te gusta el audiovisual, tú puedes hacer tu película. Hay unas cámaras muy buenas, obviamente cuestan plata, ¿sí? Cuestan 12, 13 millones de pesos, pero es que antes costaban, no sé, 200, 300 millones, era inalcanzable. Ahora una cámara es costosa, pero uno con 13, 15 millones, un préstamo hace algo, se lo puede conseguir. Yo pienso que se ha democratizado mucho y está en las redes también. Estamos en un mundo que es vertiginoso totalmente. Entonces, pues, que viva la televisión, que viva nuestros 70 años de televisión, que viva la televisión colombiana, todas nuestras producciones que ustedes han gozado. Y bueno, que Colombia sea campeón de la Copa América. Que sean felices, el flaco les dice, y como dijo Chopin, pim, 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 pam, pam. Nos vemos.